Yali, no toca lilica al tonac. Ashan, ticatej, ipan, tonali, chicome, mali, nali. Hoy estamos en el tonali 7 hierba. Es un tonali del rumbo del sur, del Huistlampa, el favorito de Huitzilopochtli. El rumbo de las espinas, el color es el amarillo. Recuerden que estamos en la séptima casilla de la sexta trecena. Esta trecena Semiquistli está regida por Tonatiuh, nuestro sol, y por Tesistecat o Mestli, la luna. Bueno, muy importante recordar que nuestro sol viaja al Mictlán, reposa y renace. Y esto mismo que hace el sol lo vemos con la hierba, porque en la temporada de sequías desaparece. Sin embargo, está ahí latente, esperando la lluvia, ese licor fertilizador que es Tlaloc, para volver a brotar. Incluso existen plantas, hay una película muy bonita, a mí me gusta mucho, se llama El Jardín Secreto, en donde vemos cómo muchas plantas tienen bulbos que quedan ahí en la temporada de secas y pareciera que no existen esas plantas maravillosas y de repente brotan en la temporada de lluvias y nos dan unas flores preciosas como las azucenas, las flores de lis. Bueno, pues este constante ir, venir, desaparecer, volver a aparecer, lo vemos en la naturaleza y también a nivel psíquico y filosófico, es lo que conocemos como el eterno retorno. Mircea Eliade, que habla mucho de mitología, nos habla de ese constante ir y venir. Todos los númenes, los seres sobrenaturales y nosotros estamos en ese entendido de morir para renacer. Fíjense que este tonali en el numeral 7 nos presenta a Sinteot, el maíz, él es el acompañante. En el mundo maya, el maíz fue al Mictlán, ahí perdió ante los señores del Xibalbá, porque ahí ese espacio se llama Xibalbá, y estuvo mucho tiempo en ese lugar hasta que por fin brota de nuevo y es ese maíz precioso. El volátil que acompaña a Sinteot es Papalot, la mariposa, que también sabemos que después de ser una oruga que se arrastra, siente las vibraciones de la tierra, se encapsula, entra en su crisálida y ahí está en un proceso de metamorfosis, de transformación, y sale con unas alas maravillosas a surcar esos cielos inmensos. Bueno, pues ahí está otro proceso de estar en un estado latente, encapsulada y después brotar, renacer, transformarse. También tenemos en el signo Malinali como regente a Pachtecat, que es la medicina. Y recuerden que cuando perdemos la salud es porque algo ha caído en disarmonía en nuestro ser. Nuestro cuerpo habla, dicen, o comunica lo que a veces no hacemos consciente, eso que nos está molestando, eso que nos preocupa, se manifiesta a través de la pérdida de salud. Y bueno, ¿a quién tenemos como acompañante, como señor o señora de la noche? Bueno, en este caso es Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Nos toca ir a esa cueva y pensar en qué momento estamos, cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Chicome Malinali me ha inspirado algunas palabras que están aquí. Lo he titulado El latido recurrente de la existencia. Hay quienes, con la candidez del ignorante, suponen que la vida es una línea, un trazo recto que se desvanece en el horizonte final. Ah, pobreza de espíritu, como si el universo en su infinita sabiduría se conformara con un único compás, con una sola nota desafinada. Pero los que hemos caminado
Por las veredas milenarias de la náhuatl, los que hemos escudriñado el rostro tatuado de la luna y el sol, sabemos que la existencia es un círculo, una danza perpetua, un eterno retorno que se teje y desteje con la obstinación de una araña tejiendo su tela. Nosotros transitamos por la cuenta Tonalpowali, esta que está aquí. Y ella es una espiral ascendente. Dicen, es que estamos en el, miren, así se vería. Es que estamos en el mismo punto. No, no estamos en el mismo punto. Vamos avanzando. Así es el tiempo. Y bueno, lo vemos así, ¿verdad? Entonces, bueno, si lo volteáramos para que se vieran los dibujos y se vea más bonito, sería algo así. Una espiral ascendente. Y bueno, en esta espiral nosotros vamos creciendo. Así que aunque sea el Chicome Malinali que ya hemos leído en otras ocasiones, este es distinto. Considera, si te atreves, a Chicome Malinali 7 hierba, el pulso mismo del cosmos. Imagina esa hierba Malinali humilde y sabia que en la sequía se retira, se pliega sobre sí misma, volviéndose polvo aparente, una promesa latente bajo la tierra reseca. ¿Es acaso la muerte? No, mi querido incauto. Es el silencio previo al canto, la crisálida que precede a la mariposa, porque Malinali no muere, se agazapa, se concentra, se imbuye de la memoria, de la tierra, de la sabiduría, del oculto. Ese 7 que lo rige es místico. Ahí las ideas y los viajes interiores están de manifiesto. Es el tiempo del ayuno, de la introspección. Es necesario el descenso al Mictlán personal, donde se resguardan las semillas de todas las humanidades posibles, donde Tonatiuh, nuestro sol incansable, también desciende cada noche para fortalecer su tona y renacer. Y entonces, con la primera caricia de la lluvia, ¡oh milagro!, Malinali emerge un verdor brillante que irrumpe con la fuerza de un primer aliento. No es una hierba nueva, es la misma, sí, pero transfigurada, renovada, cargada de la experiencia del reposo, de la paciencia de esperar, como Junjunajpú, el dios del maíz que se precipitó al Xibalbá, el mundo de los muertos, perdió la partida ante los señores de la oscuridad y vio su cabeza colgada como un fruto prohibido. Pero ¿acaso es el fin de la historia? No, de ninguna manera. De su esencia, de su saliva, nacieron los gemelos héroes y él mismo renació como Sinteot, el señor Mazorca, nuestro sustento. La muerte entonces no es un punto final, sino el umbral de una nueva germinación, la promesa de una abundancia que retorna. Observa a Papalot, la mariposa, ese volátil que acompaña a Sinteot en este signo. Más que un insecto de alas efímeras, es el pensamiento mismo, libre, multidireccional, impredecible. Es la transformación que, después de arrastrarse como oruga y registrar las vibraciones de la tierra, se encierra en su crisálida. La crisálida, ese pequeño sarcófago de seda donde la vida parece extinguirse, donde se gesta la verdadera metamorfosis. Es el momento de la muerte a la forma antigua. Hay que morir a la queja, al desánimo, a toda costumbre y pensamiento limitante. Solo así, morir a lo que fuimos, podemos desplegar las alas, tornarnos tan nutricios y tonados como el maíz, ser luminosos como nuestro sol, tan inquebrantables como el corazón de la montaña, como Tepeyoloctli, el guardián jaguar, cuyas manchas son flores y su rugido el eco de la creación. Los que han nacido bajo este signo Chicome Malinali lo intuyen en cada fibra de su ser. Saben que la curación, el Pachtilistli,
es bálsamo para el cuerpo, renovación constante del tonali del alma. Son los que se sumergen una y otra vez en las aguas profundas del autoconocimiento, desprendiéndose de las pieles viejas, de las células muertas del ego, para renacer en cada ciclo más fuertes, más sabios, más útiles a la sociedad. Su paciencia no es resignación, sino la convicción profunda de que siempre hay un mañana, un renacimiento. Porque la vida no es un destino inamovible, sino una espiral ascendente, un circuito del ser que eternamente rueda. Todo va y todo vuelve, no como una burda repetición, sino como una afirmación vibrante, el eterno retorno de Nietzsche, ese sí a la vida, ese amor fati. No es sino el eco de lo que nuestros corazones y nuestros ancestros ya sabían, que en cada instante comienza el ser, que el centro está en todas partes y que el sendero de la eternidad es curvo. Morimos para renacer, nos desprendemos para florecer y en cada ciclo nos elevamos un poco más como el perfume de las flores que nace en el Mictlán, como el sol que tras su viaje nocturno vuelve a iluminarnos cada día. Así, Chicome Malinali es la metáfora viviente de nuestra propia capacidad de morir a lo obsoleto para renacer en lo esencial, de sumergirnos en la oscuridad del descanso para salir como la luz de la sabiduría, de abrazar el ciclo incesante de la vida, la muerte y la gloriosa resurrección. ¿No es acaso en esta danza perpetua donde reside la verdadera libertad de nuestro ser? Bueno, pues ahora una parte versada. Malinali, columna viva, se alza sobre los campos entre las milpas, una sombra pacteca se desliza. De la tierra el pulso verde, la medicina que florece en la planta, un soplo ancestral. Y Sinteot se desgrana, el maíz se ama y se verata, corazón de nuestra sangre. Cada mazorca, una sonrisa antigua, libera su grandeza. Dientes, granos duros y cristalinos estallan bajo el sol. Y en ese instante la transmutación se vuelven mariposas, papalomes volátiles susurros adornan los rumbos de la tierra, colores danzando al viento, sueños que se elevan, cubren el cielo y con el aletear de las estrellas la noche nace, un manto de misterio y promesa. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo, como Chicome Malinali, represento la transformación incesante, la vida que emerge y se fortalece de la muerte tal cual el maíz. Yo soy el ser cultivado que con pensamiento flexible y creativo despliega toda su razón, imaginación y pasión para reconocer y vivir con plena libertad esta vida y la otra. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona, Timotas. ¡Que mostla!